Dios les bendiga. Qué bueno es que podamos estar juntos una vez más en este momento donde estamos reunidos en el grupo familiar y poder compartir y recibir también la palabra de Dios. Quisiera que abriéramos la Biblia, por favor, allá en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera a Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Mientras abrimos la Biblia, queremos agradecer al anfitrión, a usted que nos está acompañando. Gracias porque cada semana podemos estar juntos, reunidos y de alguna forma estar compartiendo este espacio, este momento, y que usted pueda invitar a otros para que puedan también ser confrontados y puedan ser presentados también a la palabra de Dios. Dice la palabra, ya que estamos ahí en este pasaje que les acabamos de decir, voy a pedir que saquemos por favor las notas. En la parte posterior del boletín está la guía y leo la palabra de Dios, primera a Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, y aquí es donde me quiero enfocar un poquito, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Sabe que es un tema, el tema del arrebatamiento, muy necesario. Es importante, como lo decíamos el domingo, el hecho de que no solamente saber cómo debemos vivir aquí en la tierra, cómo debemos pues comportarnos, cómo debemos aprender a dirigirnos aquí en los quehaceres de nuestro diario vivir aquí en la tierra, sino que es bien importante que pongamos nuestra mirada en el hecho de que un día, y yo creo que no será muy lejano, en que vamos a ser arrebatados. La iglesia será tomada y seremos reunidos, nos reuniremos con el Señor Jesucristo en las nubes. La Biblia menciona que primeramente los muertos en Cristo, luego los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes con el Señor Jesús. Así que es un tema bien importante, y la verdad central de este día, bueno, el tema es Cristo viene por su iglesia. Y la verdad central es cómo cristianos seremos arrebatados por Jesús en las nubes. Y a manera de introducción, menciono el hecho de que sabe que muchas veces las personas o no entienden lo que la Biblia dice sobre el rapto, o muchas veces no quieren escuchar, porque la realidad es de que muchas veces se puede tener cierto temor, cierto rechazo a escuchar ese tipo de mensajes, porque muchas veces las personas simplemente tienen miedo, tienen temor de escuchar el hecho de que un día vamos a estar siendo confrontados con Dios, o simplemente no seremos arrebatados. Algunos pueden tener miedo y prefieren evitar el tema, prefieren evitar el asunto, como cuando alguien sabe que está enfermo y necesita ir al médico y decide mejor no ir y evitar para evitar que el doctor te diga alguna realidad, algo que estés pasando. Sabe que muchas veces hay personas que evitan escuchar este tipo de temas, pero la Biblia menciona estos temas, o se enseña, no para que usted y yo lo rehusemos o evitemos, sino que todo lo contrario, para que de alguna forma estemos preparados. Entonces, el primer aspecto, y va a ser un tema muy introductorio, muy breve,
para simplemente identificar o poder entender lo que es en sí el rapto. El aspecto número uno es, ¿qué es el rapto? Y es la primera pregunta que vamos a abordar. ¿Qué es el rapto? Y quizá es uno de los eventos proféticos más convincentes en la Biblia, y se mencionan mucho acerca de aquel gran día del Señor. Una y otra vez en la palabra de Dios se sabe y se menciona de que un día vamos a estar siendo confrontados con Dios. Bueno, eso hablando de lo que es la segunda venida de Cristo, aunque ahorita estamos enfocados en lo que es en sí el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, y aunque lo que es esta palabra en sí, el rapto, no aparece como tal en la Biblia, y muchas personas dicen que no es un tema relevante o que no se debe de mencionar porque la palabra rapto como tal no aparece en la Biblia. Sin embargo, es algo semejante a, por ejemplo, cuando mencionamos acerca de la Trinidad. La palabra Trinidad como tal no aparece en las Escrituras. Sin embargo, se da a entender, se enseña el aspecto de Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De la misma forma, aunque la palabra rapto como tal no aparece en la Biblia, sin embargo, si notamos en el pasaje que acabamos de leer, y voy a pedir que lo volvamos a leer ciertos aspectos de lo que acabamos de leer, dice en el versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y obviamente esto implica el hecho de que vamos a ser arrebatados, vamos a ser tomados, vamos a ser sacados de esta tierra, y vamos a tener un encuentro con Dios, con Jesucristo, en las nubes. Esto es muy diferente a la otra ocasión, cuando Jesucristo vendrá en la segunda venida, cuando nosotros como iglesia vendremos con Él. Él vendrá en el caballo blanco, en fin, en esa lucha para derrotar en aquella batalla del Armagedón. Eso es otra historia, es otro tema. Este aspecto es muy específico, el hecho de que el arrebatamiento puede pasar en cualquier momento. Y es algo que usted y yo debemos tener muy en cuenta. El aspecto número 2, ¿cómo ocurrirá? La Biblia dice que Jesús regresará y llamará a los creyentes fuera del mundo a Él. Y bien claro, dice la palabra de Dios, acabamos de leer, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Jesús descenderá del cielo. Entonces, podemos asumir cómo va a ocurrir esto. Obviamente se está mencionando de una trompeta, se está mencionando de la voz de nuestro Señor Jesucristo llamándonos, pero aquí la pregunta es, ¿quién va a escuchar? Allá en Juan 10:3, si usted recordará, se menciona de que las ovejas conocen la voz del pastor. Y obviamente hay un video muy interesante en internet donde se hace la prueba con varias ovejas, y varias personas que no son los pastores de esas ovejas llaman a las ovejas y las ovejas no responden. Pero bien interesante que el pastor de esas ovejas hace algún tipo de sonido, un tipo de llamado, y las ovejas primeramente levantan la cabeza y voltean y lo siguen. Y es algo, a mí me encanta ese video. Y me llama mucho la atención de que en la palabra de Dios se nos menciona que las ovejas conocen la voz del pastor. Y Dios, Jehová, es nuestro pastor. Dios es nuestro pastor. Y yo estoy seguro de que cuando aquella trompeta suene, con aquella voz de mando, cuando Jesucristo dé esa voz de mando, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, aunque andemos donde andemos, estemos haciendo lo que estemos haciendo, va a ser un momento donde levantaremos, escucharemos la voz de nuestro pastor y seremos arrebatados. Y parecía un poquito algo como que de ficción,
Pero no, es una realidad tan hermosa, tan preciosa, tan concisa, precisa en la palabra de Dios, que esto va a suceder así. Entonces quiere decir que todos los que hemos aceptado, hemos creído en el Señor Jesucristo, vamos a escuchar esa voz. Y no solamente los que estemos vivos en ese momento, Dios mediante, sino que, bien interesante, dice que los que estén muertos, los que hayan muerto en Cristo Jesús, dice la Biblia que ellos resucitarán primero. Ellos serán arrebatados. Y posteriormente nosotros los que hayamos quedado, posteriormente la Biblia afirma que nosotros nos vamos a unir con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesucristo. Entonces, toda persona que hemos aceptado al Señor Jesús, vamos a experimentar esta verdad y este evento tan hermoso, tan precioso, que más allá de traernos temor, más allá de traernos angustia, sabe que debe traernos gozo. Saber de que este mundo no es nuestro hogar. Posiblemente estemos pasando por alguna situación difícil, pero es bonito, es precioso saber, tener esta confianza de que llegará el día en que todo esto de alguna forma va a terminar y vamos a ser arrebatados y vamos a ser tomados y ser recibidos con Dios. Ahora, sin embargo, hay cosas que tenemos que hacer aquí mientras. Es bueno esperar ese momento, pero mientras tanto hay mucho que hacer. Y en ese mientras tanto debemos predicar la palabra, en ese mientras tanto debemos seguir creyéndole a Dios, debemos seguir avanzando, creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y lo principal, que otros puedan venir y escuchar la palabra de Dios para que sean más los que podamos ser arrebatados y ser tocados, alcanzados por la palabra de Dios. Entonces, esto quiere decir que quizá algunos que me estén escuchando, quizá uno mismo no logre o no logremos experimentar la muerte física y seamos arrebatados. Solamente Dios sabe eso. Pero debemos vivir con esa expectativa, con ese anhelo de vivir para Cristo Jesús, ese anhelo de querer agradarle a Dios y principalmente tener al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Sabe que esa es una verdad tan hermosa, tan preciosa, que debemos apreciarlo de una forma muy especial. El aspecto número 3, si usted ve ahí en sus notas, es la pregunta: ¿por qué Dios arrebatará a su iglesia? ¿Por qué Dios arrebatará a su iglesia? ¿Por qué Jesucristo arrebatará a su iglesia? Ya sabemos lo que es el rapto, sabemos cómo va a suceder, cómo va a ocurrir eso. Entonces, ¿por qué va a ser arrebatada la iglesia? Y podemos mencionar algunos pasajes que están aquí en sus notas. Es claro, el Señor Jesucristo va a arrebatar a su iglesia de este mundo en un momento específico en el futuro. No sabemos cuándo. Posiblemente no termine este video, porque así está de cerca, así de inminente es el arrebatamiento. Pero ¿por qué nos va a rescatar? ¿Y por qué no a los demás? Creo que la respuesta a estas preguntas puede encontrarse en varios lugares aquí en la palabra de Dios. Y lo primero que quiero que veamos ahí en sus notas es Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10, y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Jesús, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Y una y otra vez la Biblia menciona de que la iglesia va a ser arrebatada, pero no solamente va a ser arrebatada, sino que va a ser librada, dice la palabra, de la ira venidera. Y creemos en lo que es el arrebatamiento antes de la tribulación. Y es uno de los motivos por el cual creemos que la iglesia va a ser arrebatada. Dice primera a Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera, hablando obviamente de lo que es la tribulación. Romanos 5:9 también menciona, dice, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira.
Y hay varios pasajes en la palabra de Dios que nos mencionan, por ejemplo, cuando Abraham estaba pues platicando, hablando con Dios respecto a la destrucción de Sodoma y de Gomorra, el hecho de que Abraham pues rebatía con Dios y le decía, y si hubieran 5 menos, y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 10, en fin. Y una y otra vez Dios decía, sabes que si hubieran tantos así, yo no voy a destruir la ciudad por amor de esos tantos. Y si hubieran estos menos, tampoco la destruiría por amor a esos pocos. Entonces, de alguna forma, el corazón de Dios es que usted y yo seamos salvados, seamos sacados, seamos quitados, seamos arrebatados de ese momento que Dios va a enviar a esa tierra en ese tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, por eso creemos que la iglesia será tomada, será arrebatada de la tierra. Y no así toda la humanidad, sino aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, así como Él ha prometido juzgar a los demás que le han rechazado, de la misma forma Dios ha prometido salvarnos, ser arrebatados, ser sacados de esa ira venidera. Y sabe que es algo muy, muy precioso, muy, muy hermoso el hecho de que el amor de Dios para nosotros es tan grande, tan precioso, y a veces no nos percatamos de ese amor. Mencionábamos el domingo de que a veces estamos tan preocupados, tan ensimismados, tan ocupados en nosotros mismos que se nos olvida poner nuestra mirada en Dios y esperar y confiar en Él. Y se nos olvida de que por esa tierra, escúcheme bien, vamos de paso. No sabemos cuándo será, pero lo que sí nos pide la palabra, lo que nos pide Dios, es de que estemos alertas, estemos atentos, que conozcamos los tiempos, que sepamos el tiempo en el que estamos viviendo. Y yo le digo algo, estamos viviendo en los últimos momentos del tiempo de que la iglesia está aquí en la tierra. Y es bien importante que usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, nos pongamos serios en ese aspecto, porque muy pronto la iglesia será arrebatada. Y no es tiempo de andar probando, investigando, a lo mejor aquí, a lo mejor ahí está la verdad, no. Busque al Señor Jesucristo. Deje de andar averiguando en otras cuestiones. Busque al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Dios no se equivoca. Y no es casualidad que usted me esté escuchando ahorita. Ahorita es un tiempo preciso en el que Dios quiere tratar con usted. Y usted debe abrir su corazón a Dios. Usted debe de quizá acercarse de nuevo a Dios. Renovar esos votos con Dios, con el Señor Jesucristo. Y sabe que tomarse de estas verdades tremendas, hermosas, y saber de que un día vamos a ser arrebatados. Y acepte al Señor Jesucristo, reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Y sabe que será un tiempo muy hermoso cuando la iglesia juntos estemos gozándonos con el Señor Jesucristo en los cielos. Pero sí le digo, será muy triste, tremendamente triste el hecho de que muchos se puedan quedar. Y el pensar de que ahorita usted me esté escuchando, que usted tenga ahorita la oportunidad de acercarse a Dios. Posiblemente para algunos esta sea la última oportunidad que usted tenga de acercarse a Dios. No lo deje para después, no diga mañana, hoy tengo unos asuntos, posiblemente la próxima semana, permítame decirle, posiblemente no llegue usted a la próxima semana. Hoy es el día de salvación y yo le invito para que se acerque a Dios. Y al final de sus notas ahí, para conversar, y hago esta pregunta: cuando usted piensa en el rapto, en el arrebatamiento, ¿se preocupa o le trae gozo? Ahorita, mientras usted está escuchando este mensaje, lo que escuchamos el domingo, ¿qué hay en usted? ¿Le trae miedo, le trae temor o le trae gozo? Siente algo bonito, como diciendo, vamos a pasar la eternidad en la presencia de Dios. Pero mire, lo dejo para que ustedes lo platiquen, qué es lo que sucede con usted, qué es lo que sienten.
Y ahí se va a hacer una oración ahorita para que podamos tener la oportunidad de acercarnos y abrir nuestro corazón y aceptar al Señor Jesucristo. Pero quizá algunos me estén escuchando a través de esta página de video, ya a lo mejor el grupo familiar ya pasó. No quiero dejar pasar esta oportunidad. Permítame orar por usted. Y le voy a invitar a que cierre conmigo sus ojos en esta hora. Y repita después de mí: Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Reconozco que soy pecador. Abro la puerta de mi corazón y pido que Cristo entre y me haga una nueva persona. Transfórmame, cámbiame. Señor, y ayúdame a vivir como a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto es solamente un momento, pero es un momento muy especial donde usted pueda tener ese encuentro con Jesucristo. Y yo le invito a que se acerque a Dios. Siga escuchando la palabra de Dios. Aquí en esta página hay muchos videos donde usted puede estar recibiendo palabra de parte del Señor, una palabra buena, una palabra precisa, una palabra que puede transformar su vida. Así que les invitamos para seguir adelante, les amamos y gracias por tomar el tiempo de estar en esta reunión familiar y creemos que los propósitos de Dios se cumplen en usted. Dios nos los bendiga, les amamos.